Bueno, vamos a empezar a continuar con el Congreso. Antes que nada, daros las gracias por estar hoy aquí y invitaros a disfrutar del Congreso, que yo creo que ya lo estáis haciendo, y disfrutar de la ciudad. Hemos tenido ahí un acuerdo con el Apóstol y el Convento de Santa Clara, que es el coordinador de esto del sol. Cuando uno se va a casar, pues hay que ir allí y hacer una ofrenda, y ya veis que tuvimos mucha suerte porque hasta nada estaba lloviendo, o sea que disfrutad mucho de Santiago y es porque estáis en vuestra casa. Y bueno, vamos a empezar. Y yo antes de nada, que tengo una especie de deuda que quiero comentar con esta sección o con esta asociación. Nosotros empezamos el grupo de enfermedad cardiovascular en la mujer al principio del principio dentro de esta asociación, dentro de esta sección. Ya hace algunos años ahí estábamos, pues, Nekane Murga, era presidente Joaquín Aznar, Xavi Borràs, Luis Lázaro, Juana de Bilbao, bueno, Eva Lagoitia, Pilar Mazón, Irene, bueno, un montón de personas muy ilusionadas. Fueron nuestro soporte, nuestro paraguas, la manera en que el grupo de enfermedad cardiovascular en la mujer salió dentro de la ASEC, se mantuvo ahí. Esto es un poquito de historia porque yo creo que es de justicia comentarlo y señalarlo, que luego nos desvinculamos un poco porque se introdujo un grupo muy transversal, imagen, electrofisio, hemodinámica, que se iba un poquito de la clínica, y ahí, por los estatutos de la SEC, pues dependíamos directamente ya de la vicepresidencia, y bueno, y ahora estamos aquí de vuelta y encantados de la acogida y del apoyo. Y bueno, como sabéis bien, este es un problema que se remonta ya a algunas décadas, ya más de 2, ¿no? Lo que es las diferencias en la atención y, por lo tanto, las diferencias en los resultados, las diferencias en el tratamiento de género. Ya hay estudios pues del 2000 en New England que mostraba cómo la inclusión de mujeres en estudios era alrededor del 30 al 40 si se trataba de hipertensión, no mucho más. Y esto, pasan los años, y sigue manteniéndose exactamente igual. De hecho, la mortalidad que se publicaba en la Revista Europea de Cardiología en el 2004 en las mujeres era, creo recordar, 51-52% de origen cardiovascular, para los hombres un 48-49%. 10 años después, 2014, se vuelve a plantear estos resultados de forma muy similar. De número 1 en las mujeres, la misma mortalidad, un porcentaje también similar. Parece mentira, ¿no? Con el desarrollo, la tecnología, el conocimiento, incluso, pues yo creo que la sensibilidad, porque hubo muchos movimientos en la sociedad europea, americana, española y muchas otras que velaron un poco porque esto estuviese cambiando, o al menos intentar cambiarlo. Se denunció de alguna forma, incluso hubo movimientos en la europea para forzar la inclusión de mujeres en los registros y en los estudios para que los resultados fueran utilizables en práctica clínica. ¿Y qué está pasando? Pues en el 19 en nuestro país sigue habiendo pues unas 9.000 muertes al año más de mujeres, en cifras absolutas un 18% más que en hombres. O sea que yo creo que tenemos los datos, yo creo que es hora de que le prestemos otra atención. Y yo creo que por eso esta mesa tiene mucho significado, mucho sentido, porque además tenemos la suerte y el privilegio de contar con 3 ponentes, una de ellas, espero que esté por llegar en pocos minutos, ya os contaré. Tenemos el privilegio de contar con ellas y ellos porque son personas que llevan mucho tiempo trabajando en esta área. En concreto, el doctor Gámez ha sido un pionero, es un referente y un pionero en el estudio de las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica en las mujeres. Este va a ser nuestro primer ponente la tarde de hoy. Es, como bien sabéis, el presidente de esta asociación, cardiólogo de Son Yacer, y, como digo, un referente que nos va a llevar de la mano de algo que creo que también vale la pena ver de otra manera, ¿no? De un trayecto o de un viaje donde el género o el sexo, él nos lo va a aclarar, es muy relevante y muy importante por la trascendencia que tiene. O sea, y vamos a empezar con una mesa que comienza de los cromosomas a los factores de riesgo. Hola, buenas tardes. ¿Me conectáis y me ponéis la presentación, por favor?
¿Sí? Y la presentación, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Mila, por la presentación. Dígame. Tiene que poner ahí. Bueno, pero para pasar puedo... que la tengo que poner yo. Vale. Bueno, está. Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia del arte, ¿no? Siempre se ha plasmado la figura de la mujer, y además Julio Romero Torres lo hacía de una manera excepcional, como una figura bella, esbelta, pero también frágil, ¿no? Tanto en pintura como en escultura, ¿no? Pero de verdad, y voy a intentar dar respuesta, ¿es el corazón de la mujer frágil? Yo creo que no tengo conflictos de interés en relación a esta presentación, pero eso lo vais a decidir vosotros. Todo empieza aquí, ¿no? Es decir, una serie de espermatozoides se dirigen hacia el óvulo y solo uno es capaz de fecundar el óvulo, ¿no? Una vez fecundado, pues ya está, se produce el milagro de la vida, ¿no? Que ya sabemos cuál es. Perfecto, pues ahí ya comienza la gran diferencia entre hombres y mujeres, nuestra dotación cromosómica. ¿Sois XX o somos XY? Nosotros tenemos mucha menos información cromosómica, información genética, basta con ver cómo es nuestro cromosoma Y. Ya sé que Vivencio está pensando, hombre, para eso no importaba enseñar ningún cromosoma, tenemos menos información genética que las mujeres. Sí, efectivamente. Y anatómicamente, ¿cómo somos? Bien, pues también somos diferentes. El corazón de la mujer es menor, tiene un menor tamaño, tiene un volumen de cavidades también inferior, en torno al 20% inferior, pesa menos, se estima que entre 250 a 300 gramos frente al hombre, que estaría entre 300 y 350 gramos, la masa del ventrículo izquierdo también es inferior, el septo ventricular es más delgado y las válvulas son más finas, son más frágiles. Las coronarias son diferentes, tienen menos calibre, son más tortuosas y generalmente tenéis dominancia derecha. ¿Y por qué está determinado esto? Pues esto está determinado en el cromosoma 4 por dos genes, el ANT1 y ANT2. Esto determina pues la morfogénesis, la aceptación, la trabeculación y por eso también anatómicamente somos diferentes. ¿Y cómo somos histológicamente? Pues también diferentes. Los miocardiocitos son de similar tamaño y todos tenemos aproximadamente un 85% de nuestros miocardiocitos son mononucleares y un 15% binucleares. En situaciones patológicas, los miocardiocitos pasan a ser binucleares, ¿no? Y eso no es bueno. Estas son las ventajas de trabajar con MAC. Ahí había dos gráficas en las que podíamos ver cómo se modificaba el volumen de los miocardiocitos, ¿no? Y el volumen ese se iba incrementando en el varón. Y abajo podemos ver cómo la C son mujeres y la D son varones, cómo a lo largo de la vida se va incrementando la cantidad de células binucleares en el varón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todos tenemos apoptosis, se nos van muriendo miocardiocitos a lo largo de la vida, pero a las mujeres se os mueren menos miocardiocitos, del orden de 6 millones al año, mientras que nosotros 64 millones al año, ¿no? Por tanto, en ese sentido, nosotros somos más frágiles. ¿Y fisiológicamente cómo somos? Pues diferentes. La frecuencia cardíaca de la mujer está en torno a 80 latidos por minuto, en el varón 70 latidos por minuto, el volumen es inferior en la mujer, aproximadamente un 15% menos,
Y el gasto cardíaco, por tanto, también es inferior, de 4,5 litros en la mujer frente a 5 litros en el varón. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo y los volúmenes del VI son inferiores en la mujer. El ventrículo izquierdo es más distensible. Durante la época fértil tenéis una mayor distensibilidad arterial que nosotros, que eso se modifica una vez llega la menopausia, pues se incrementa la rigidez arterial y se activa el sistema renina-angiotensina y tenéis más renina plasmática que nosotros, ¿no? Y eso hace que la mitad de las mujeres a los 50 años desarrolléis hipertensión arterial de media. ¿Y qué pasa con el ejercicio? Pues que también el comportamiento de nuestros corazones son diferentes. Con el ejercicio debería aumentar la fracción de eyección, en el hombre se produce un 15% de incremento en la fracción de eyección y en la mujer solo un 1%. ¿Cómo lo compensa eso el corazón de la mujer? Pues aumentando el volumen de llenado, por tanto el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco. No conseguís aumentar fracción de eyección, pero sí el gasto cardíaco, ¿no? ¿Y qué pasa con el ejercicio? Pues que el consumo de oxígeno también es algo inferior. Es algo inferior porque tenéis menos hematíes de media, menos concentración de hemoglobina y menos volumen sanguíneo. Pero claro, esto cambia, y cambia radicalmente durante el embarazo. El embarazo es la gran prueba que demuestra la fortaleza y la capacidad de adaptación del corazón de la mujer, gracias a una hormona producida por el cuerpo lúteo, que es la relaxina. La relaxina, además de adaptar la pelvis, las caderas, las articulaciones para que haya un canal del parto adecuado y se produzcan todos esos cambios que van a permitir el alumbramiento, pues también tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, de vasodilatación, básicamente. Se consigue aumentar el retorno venoso, aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco de 4,5 litros pasa a 7 litros por minuto, en el 9º mes el útero llega a consumir un quinto, casi nada, un quinto del gasto cardíaco, y eso se incrementa un tercio durante el parto. Y se produce, como sabéis, una gran disminución de las resistencias periféricas por esa vasodilatación. Se produce hipotensión o una presión arterial más baja durante el segundo trimestre, y en el tercer trimestre eso ya empieza a cambiar y se empieza a aumentar la presión arterial. Con lo cual hay una gran capacidad de adaptación durante el embarazo. Bienvenida, Antonia. Las hormonas sexuales, pues otra gran diferencia que va a marcar mucho cómo somos, o mejor dicho, cómo sois. Los estrógenos tienen un papel primordial. Consiguen disminuir el estrés oxidativo, consiguen disminuir la lesión por isquemia-reperfusión a nivel mitocondrial, consigue reducir el remodelado cardíaco a nivel de la matriz extracelular. Vosotras tenéis el tono simpático reducido y el tono parasimpático aumentado, y eso hace también que se produzca vasodilatación, además de la producida por los estrógenos. El descenso en la producción de especies reactivas de oxígeno también produce vasodilatación, y la propia dotación cromosómica hace que tengáis un perfil lipídico diferente. Por tanto, de alguna manera, las hormonas sexuales, los estrógenos, os están protegiendo, son beneficiosos para el sistema cardiovascular. Otra prueba de la fortaleza, la hormona del crecimiento, que esta es una gran desconocida. Estos son últimos datos del Instituto Nacional de Estadística publicados. Vivís en el 2017, en el 18 y en el 19, 5 años más que nosotros. Es decir, además de que la edad media de la población se está incrementando del orden, bueno, aproximadamente 2 años y medio por década, más o menos cada siglo 25 años, vosotras pues tenéis una ventaja. ¿Y por qué es eso? Pues eso probablemente es por la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento regula la apoptosis y el envejecimiento celular. Protege el miocardio, aumenta la síntesis proteica en el miocardio y consigue disminuir los depósitos lipídicos en las arterias. Y eso hace que la mujer tenga el corazón de la mujer tenga ese comportamiento diferente, no solo por la relaxina, sino también por la hormona del crecimiento. Sin embargo, esto cambia, y cambia dramáticamente cuando llega la menopausia. Ahí el principal estrógeno no es el estradiol, es la estrona. Los estrógenos se reducen a 1/10 parte,
Y la estrona, que se produce algo en los ovarios y una buena parte en la grasa, pues lo cambia todo. Se produce una androgenización, en muchos casos, que afecta fenotípicamente, pero además también afecta en reducción de la forma física, aumento del peso, mayor resistencia a la insulina, mayor desarrollo de hipertensión arterial, que hemos comentado previamente, por tanto, generación de síndrome metabólico y ese fenotipo androide que he comentado. ¿Y qué pasa con el riesgo cardiovascular? Pues que también somos distintos, pues que en cierto modo, como veréis, pues está determinado por todo esto que hemos ido comentando. Dentro de los factores de riesgo clásico, la diabetes tipo 2 supone más riesgo en las mujeres que en los varones. Esto es un metaanálisis publicado en 2019 de 49 estudios que reúne más de 5 millones de personas de muestra y se analiza la razón de riesgo relativo agrupado entre hombre y mujer. Y podemos ver cómo, en la mayoría de estudios, las mujeres diabéticas tienen una mayor mortalidad cardiovascular, una mayor mortalidad por enfermedad coronaria y una mayor mortalidad por ictus que los varones. ¿A qué se debe esto? Pues aunque en edad adulta, como podéis ver en la línea azul, que son los varones, esto es la resistencia a la insulina, nosotros tenemos más resistencia a la insulina que vosotros, sin embargo, vuestra resistencia a la insulina ha empezado mucho antes que la nuestra, ha empezado muy precozmente, seguramente justo después del nacimiento, con niveles de resistencia a la insulina muy superiores a los nuestros. Y aunque luego se crucen las curvas, se cree, esta es la teoría publicada hace 2 años, al respecto, que este es el motivo de que la diabetes produzca un mayor riesgo cardiovascular en la mujer. El tabaquismo, pues este es otro metaanálisis con casi 4 millones de pacientes analizados de diferentes estudios y aquí se analiza la razón de riesgo relativo del tabaquismo hombre-mujer. Y lo que se ve claramente en la gráfica es que las mujeres las mujeres fumadoras tenéis un mayor riesgo de cardiopatía isquémica que los varones. Es verdad que cuando se publicó este estudio, los autores en las conclusiones no tenían claro si eso se debía a fenómenos biológicos, es decir, determinados cromosómicamente por el sexo, o si se podía deber a lo que comentaba Mila, a unas cuestiones de género, es decir, a diferentes maneras de fumar, diferentes hábitos tabáquicos con respecto al hombre, ¿no? Es muy probable que sea por factores biológicos, por la mayor disfunción endotelial que desarrolláis vosotras respecto a nosotros y que el tabaco pueda afectar más al endotelio. ¿Cómo es el perfil lipídico? Pues el perfil lipídico en la mujer fértil es un perfil lipídico favorable. Nosotros tenemos mayores niveles de colesterol total y mayor nivel de colesterol LDL, y eso está determinado en el cromosoma Y, independientemente de los niveles de testosterona que tengamos. Sin embargo, a partir de la menopausia, eso cambia, y ese perfil se asemeja al nuestro. La hipertensión. Bueno, pues en este estudio publicado, que siempre me gusta presentarlo, que la primera firmante era Pilar, un estudio, una recopilación de estudios ya clásicas, pero al final son 48.000 pacientes y consigue casi un 46% de mujeres, que no es lo habitual, ¿no? Entonces, al analizar los datos ven que las mujeres hipertensas tienen más factores de riesgo cardiovascular añadidos, más lesiones de órgano diana, más enfermedad cardiovascular que los varones. Por tanto, la hipertensión arterial también afecta de manera diferente, de manera más maligna, digamos, a vosotras que a nosotros. ¿Por qué se cree que es esto? Aquí se analizaron 4 cohortes, casi 33.000 pacientes, de los cuales un 54% eran mujeres, durante 4 décadas, y lo que se ve es que, si vemos la gráfica A, podemos ver cómo las mujeres, es decir, nos ganáis en hipertensión, en cifras de presión arterial a partir de la menopausia, que es cuando se cruzan las curvas. Sin embargo, la diferencia estriba en que los valores basales están incrementados, lo podéis ver en la B, están incrementados desde edades más tempranas, y aunque partís de cifras basales más bajas que nosotros, el incremento que se va produciendo desde los valores basales es superior a edades más precoces, y se cree que ese es el motivo de que la hipertensión sea más dañina en mujeres que en hombres.
De manera breve, esto es algo que no podemos dejar de comentar, los factores de riesgo que se llaman emergentes, que aparecen ya en las guías. Estas son las americanas, que lo expresan de una manera mucho más gráfica, mucho más ilustrativa que los de la europea, y que no debemos dejar de estudiar en las mujeres, porque esto además son factores, la inmensa mayoría, solo vuestros. El cáncer de mama, es verdad que un varón puede padecer cáncer de mama, pero no es lo habitual. El cáncer de mama, las enfermedades inflamatorias también afectan a los varones, pero más a vosotras. Los factores hormonales, pues cualquier alteración del embarazo, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, bajo peso del niño al nacer, abortos de repetición, todo eso son factores de riesgo que, ojo, que aparecen antes de la menopausia, aparecen durante la edad fértil. En todas las mujeres no, pero en las que aparecen supone un factor de riesgo que debemos tener muy en cuenta. Realmente los factores de riesgo, pues como decía, pueden empezar desde la juventud, desde que la mujer se queda embarazada. Hay algunos, pues, como el síndrome de ovario poliquístico, que debemos tener en cuenta porque aumenta mucho el riesgo y hay una androgenización, por lo tanto esas mujeres tienen un mayor riesgo y además tienen más factores de riesgo adicionales como diabetes, hipertensión. Como decía, las alteraciones, los trastornos durante el embarazo y los trastornos hormonales puros, pues fallo ovárico, menopausia precoz o trastornos hipotalámico-hipofisarios que van a hacer que tengáis menos estrógenos durante la época fértil. Todo esto lo debemos tener muy en cuenta. Ya para concluir, hemos visto que anatómica, histológica y fisiológicamente el corazón de la mujer es diferente con respecto al del hombre, que tiene gran fortaleza y capacidad de adaptación, más que el del hombre. Los genes, las hormonas sexuales y la hormona del crecimiento determinan las diferencias y la capacidad de adaptación del sistema cardiovascular de la mujer. Y ahora, por tanto, ya desde un punto de vista práctico, ¿cómo debemos analizar el riesgo cardiovascular de la mujer? Pues yo creo que un paradigma que es clásico es que hemos pensado que la mujer no tiene riesgo hasta que llega a la menopausia y ahí se incrementa el riesgo. Sin embargo, seguramente nos tenemos que plantear un paradigma mucho más actual. Es decir, la mujer que no haya tenido absolutamente ningún problema hormonal, ningún problema en el embarazo, pues vale, llegará a la menopausia y ahí se incrementará el riesgo, pero eso no es lo habitual. Entonces debemos verlo como un continuo, un riesgo que puede incrementarse incluso desde la época fértil de la mujer, y eso lo debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Y ahora tenemos la suerte, la fortuna de tener a Antonia Sambola, porque creo que ha pasado unas cuantas peripecias. No sé qué está pasando en los aeropuertos, en los controles o algo así, que están desbordados. Y agradezco muchísimo el esfuerzo de que hayas intentado llegar y que hayas llegado bien, sana y salva. Y bueno, ahora si quieres podemos alterar el orden. ¿Por qué preferís mantenerlo, Antonia? Perfecto, porque así llevamos la secuencia. Antonia también, como sabéis, coordina el grupo de mujeres de la SEC junto conmigo y ella es un referente también en el síndrome coronario agudo, cardióloga del Hospital Vall d'Hebron. Nos va además a comentar o a mostrar su experiencia en las pacientes o las diferencias de género desde los factores de riesgo hasta el síndrome coronario agudo. Adelante, Antonia. En el atril. Donde quiera. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente es un gran placer hoy para mí estar con todos vosotros porque, bueno, ha sido un día muy largo, pero realmente estoy muy contenta de haber llegado a tiempo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la invitación, especialmente al doctor Pepe Gámez, y además también a Organon por organizar esta magnífica sesión que espero que sea útil para todos vosotros. Yo voy a empezar con una... Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y voy a poner una de las diapositivas que me gusta más últimamente mostrar, que es el riesgo de mortalidad que tiene, la incidencia de mortalidad que tiene la mujer en España. Estos son
Son cifras del Instituto, es que no sale, del Instituto Nacional de Estadística, y en el que se sabe que la mujer muere un 6% más de enfermedad cardiovascular que el hombre. De hecho, aproximadamente cada año mueren entre 6.000 y 9.000 mujeres más por enfermedad cardiovascular que hombres. Y si os fijáis en las causas de muerte, pues clásicamente la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en las mujeres en España, a diferencia de otros países de Europa, que es la cardiopatía isquémica, como veremos a continuación. Pero fijaros cómo la segunda causa simplemente dice otras enfermedades del corazón. Ni siquiera está esto estudiado, analizado, para saber cuáles son las otras enfermedades del corazón que causan muerte en las mujeres. Y aquí podemos ver cómo esto también es algo que ocurre no solamente en España, sino también en Europa. En Europa la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular, pero en este caso sí que es la cardiopatía isquémica. Y podéis ver cómo en realidad no existe prácticamente diferencia en la mortalidad entre hombres y mujeres por causa de la cardiopatía isquémica, 19 y 20%. Y esto es algo que aquí hay que recordar, y hay que además intentar analizar y saber datos de nuestro país, de cómo está distribuida la enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres. Afortunadamente ha habido una epidemia de grandes publicaciones últimamente que se han dedicado a poner en relieve este problema que tenemos las mujeres con la enfermedad cardiovascular, y ha aparecido un artículo, supongo que bastante conocido entre vosotros, que se publicó en Lancet y que firma como senior Roxana Meran, sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, y específicamente hay una sección que se dedica a los factores de riesgo cardiovasculares en la mujer, que también nos ha comentado Pepe. Y aquí podéis ver cómo realmente hay algunos factores que ha comentado, que además de los emergentes, que son específicamente ligados al sexo, también existen otros factores que no se reconocen y que afectan a la mujer, como son los factores psicosociales, la violencia de género, el nivel socioeconómico bajo y la pobre salud ligada a estos niveles socioeconómicos bajos. Aquí podemos ver un resumen de todos los factores que se consideran que aparecen en la mujer. En la izquierda podéis ver los factores de riesgo específicos por sexo que afectan a la mujer y que, como muy bien ha dicho Pepe, pues están ligados a la gestación, la diabetes gestacional, la eclampsia, la menopausia, que aumenta realmente 4,5 veces mayor el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica en la mujer. Las enfermedades autoinmunes, sobre todo la artritis reumatoide, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cardiopatía isquémica, y también otro factor psíquico, que es la depresión. La depresión afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No sabemos si está ligado a unas condiciones biológicas o además puede estar ligado también a un estatus de una gran presión para conciliar trabajo, familia, etcétera. Y la depresión también es un factor poco estudiado, poco reconocido, que está ligado a la aparición de cardiopatía isquémica y que además se reconoce como un factor que afecta principalmente a las mujeres. A la derecha pues, podéis ver todos los factores que ha comentado Pepe, que yo ahora mismo lo comentaré algún detalle a lo largo de la exposición.
Este gráfico también es muy ilustrativo sobre la última conclusión que ha dicho Pepe sobre que los factores de riesgo en realidad no aparecen solo en la mujer en el momento de la menopausia, sino que es un continuo, o sea, de ver cómo a lo largo de la vida de la mujer, cómo aparecen desde que empiezan la vida hasta la senectud. Y pueden ser muy diferentes dependiendo del estado vital, del ciclo vital de las mujeres. Aquí arriba podéis ver cómo las mujeres, pues, por ejemplo, en la Edad Media, uno de los factores muy importantes es la obesidad central. No hay que olvidar que España es el segundo país de Europa con la incidencia, el porcentaje más alto de obesidad. Y esto es muy importante porque además las mujeres tienen un porcentaje de obesidad, hay más obesidad que en los hombres. Y eso está ligado absolutamente con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, especialmente porque supone una resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes, que además está siendo una epidemia también en nuestro país. Solamente comentar sobre lo que ha dicho Pepe de los otros factores que tampoco se conocían que tuviesen una mayor repercusión en las mujeres que en los hombres, como son el tabaquismo y la diabetes. Fijaros cómo la diferencia en esta gráfica de la izquierda de las mujeres fumadoras sobre los hombres en cuanto a el desarrollo, la presentación de un infarto de miocardio es realmente asombrosa. Y a la derecha la diabetes, cómo aumenta la incidencia de infarto el doble. En cuanto a la diabetes gestacional, pues también se asocia a la aparición de un 25% de riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus. Y esto es algo que la diabetes gestacional ocurre en una de cada 10 embarazos, o sea que es una incidencia no despreciable y que además el 70% de los pacientes que han presentado diabetes gestacional desarrollan diabetes. En cuanto a la eclampsia, afecta al 5,8% de las embarazadas y aumenta 4 veces el riesgo de que aparezca insuficiencia cardíaca, de parto prematuro, y algunas mujeres mueren por esta causa. En cuanto a la menopausia, pues es algo que no se ha estudiado demasiado. Se sabía que la menopausia precoz pues se asociaba al riesgo cardiovascular. Alguna vez lo ponemos en la historia cuando nos acordamos, pero realmente es algo que hay que tener muy en cuenta porque la menopausia que aparece antes de los 40 años especialmente, y no tiene por qué estar ligada a una intervención quirúrgica, sino puede ser absolutamente hereditaria. Una menopausia precoz pues aumenta el riesgo absoluto de padecer enfermedad cardiovascular y según estos autores, publicado en JAMA y en Circulation Research, aumenta un 36% el riesgo de enfermedad cardiovascular. En cualquier caso, yo creo que está llegando el momento de plantearnos si ahora que sabemos que existen todos estos factores de riesgo, merece la pena introducirlos e integrarlos en la historia clínica. Y si merece la pena que estos estudios, que además no es un estudio, sino que hay múltiples estudios que demuestran estas evidencias, deban de incluirse en los textos de medicina. Y un tema muy importante también que me gustaría resaltar es algo que se está introduciendo, sobre todo en la American College y en la American Heart, que son las sociedades en las que han sido más pioneras en el estudio de la enfermedad cardiovascular. De hecho, llevan ya 20 años en el tema y ha aparecido este documento en el que se habla de la importancia de la salud psicosocial, de la importancia del bienestar
como algo muy preciado para obtener una buena salud y evitar la enfermedad cardiovascular, haciendo una gran referencia, especial referencia a la mujer. Todos estos factores que ha hablado Pepe y que he comentado yo muy sucintamente, pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué hacen que se desarrolle enfermedad? ¿Cómo contribuyen al desarrollo de la enfermedad cardiovascular? Pues porque producen inflamación, porque producen disfunción endotelial y porque producen alteraciones hemodinámicas. Y hay un tema que a veces nos han preguntado, es por qué el tener un embarazo pretérmino supone un riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Pues porque normalmente un embarazo pretérmino lo que supone es que existe un grado de disfunción endotelial porque hay una cierta insuficiencia placentaria. Y eso es algo que yo creo que llegará un momento que tendremos que estar dispuestos a recoger en la historia. Hay algunos factores, calculadoras para el riesgo, para estimar el riesgo cardiovascular, y esto es algo que conoce mucho más de cerca Raquel que yo, pero me he permitido traer esta calculadora porque el estimar el riesgo según la escala de Framingham y los últimos estudios que han salido realmente es algo muy arduo y que no hay tiempo para hacerlo en la consulta, mientras que esta calculadora que está publicada en American College supone realmente una herramienta muy útil para calcular el riesgo cardiovascular a los 10 años y que además considera el introducir los factores de riesgo reproductivos de la mujer. Y ya que estamos aquí en esta interesante mesa, pues me gustaría también hacer énfasis sobre la importancia de concienciar a la mujer y a los profesionales sanitarios, que somos todos nosotros, no solamente los médicos de atención primaria, no solamente los que se dedican a la rehabilitación, sino también los que trabajamos en las unidades de cuidados agudos cardiológicos. Cualquier cardiólogo creo que tiene la obligación de preocuparse por el riesgo cardiovascular de sus enfermos. Nosotros es evidente que los vemos la mayoría ya para estimar el riesgo de la prevención secundaria, pero yo creo que esto forma parte también de la cultura general y además que hay que integrarlo en la práctica diaria. Y este estudio lo que muestra, que está publicado en una revista de alto impacto también, es cómo las mujeres, a pesar de que incluso se les diga, estamos en las últimas columnas, que tienen un riesgo cardiovascular, que pueden desarrollar un riesgo cardiovascular, siempre tienen menos percepción que los hombres de que están en riesgo cardiovascular. Y en las columnas de en medio podemos ver cómo los proveedores, es decir, los profesionales sanitarios, no están muy convencidos de que la mujer pueda tener más riesgo cardiovascular que los hombres. Y esto es algo realmente muy curioso. Y ya ahora, centrándonos muy brevemente en la importancia de los factores de riesgo en la aparición de los síndromes coronarios, me gustaría enfatizar que los síndromes coronarios están aumentando en todo el mundo. En España también he traído estos dos estudios porque son muy amplios, pero también hay un estudio en España en el que se demuestra que las mujeres jóvenes, entendidas como menores de 55 años, están aumentando la incidencia de síndrome coronario agudo. Y a la izquierda podéis ver
un estudio muy amplio publicado en Francia, en European Heart Journal, además muy reciente, en el que pues, se puede ver cómo los síndromes coronarios agudos en esta población ha aumentado en las mujeres un 6%, pero lo más importante es que el síndrome coronario, el infarto de miocardio con elevación del ST está aumentando realmente unas cifras muy importantes, tanto como 21%. Aquí al lado, la derecha, podéis ver un estudio también, en este caso de Estados Unidos, como se ve que en las últimas décadas ha aumentado un 10% en esta población menores de 55 años y además con una mayor mortalidad que en los hombres. Este es un estudio ya que hicimos en colaboración de unos compañeros de la Sociedad Española de Cardiología y también con el Ministerio y con el grupo sobre el registro Recalcar, y en el que se incluyeron más de 390.000 pacientes que habían tenido infarto en toda España, sin distinción de si eran de tercero o de segundo nivel, etcétera, y en el que vimos que había un porcentaje importante de mujeres, como un 35% aproximadamente, que las mujeres, como cabía esperar, eran 10 años mayores que los hombres, pero que además, por esto he traído esta diapositiva, además tenían más factores de riesgo que los hombres, tenían más hipertensión, un porcentaje similar de diabetes, pero más incidencia también de insuficiencia renal, una comorbilidad que está muy ligada a la hipertensión y la diabetes. Y lo que vimos es que esto a la larga pues, puede tener también consecuencias, como que tuvieron una peor evolución clínica, como por ejemplo insuficiencia cardíaca y la mortalidad, que fue el doble en las mujeres que en los hombres. Y también esto, después de ajustar la mortalidad por estos factores de riesgo, independientemente las mujeres seguían teniendo, que están representadas en las cifras, en las líneas de arriba, en verde y marrón, una mayor mortalidad que se mantenía este gap a lo largo de una década. Y también en cuanto a los síndromes coronarios agudos, y especialmente en el infarto, también hay que saber que el infarto pues, es mucho más perjudicial, tiene un mayor impacto en las mujeres con una mayor mortalidad que en los hombres. Y de hecho, aquí podemos ver en este estudio publicado en Polonia cómo la incidencia de infarto fue mayor en las mujeres que en los hombres con diabetes, y también la mortalidad fue del 29% comparado con el 21% en los hombres. Y esto, en otro estudio con también un número importante de pacientes, lo que se vio es que la diabetes aumenta la mortalidad en las mujeres en todos los grupos de edad, excepto en los mayores de 80 años. No es que sean más mayores, sino que es en todos los grupos de edad la mortalidad en la mujer es 2 veces superior a la de los hombres. Ya para ir acabando, me gustaría que se tuviera en cuenta todo lo que hemos dicho. Hay muchísimos factores de riesgo, es imposible recogerlos todos en una historia con un tiempo limitado, pero sí que hay que conocerlos, y además algunos, pues bueno, están solamente ligados al embarazo. Si han pasado, pues se pregunta, y si no, pues nada. Pero hay que conocerlos, hay que saberlos, y también, sobre todo, no solamente identificarlos, sino tratarlos. Tratarlos, aprender a manejarlos y tenerlos en cuenta, no cuando la mujer está ya en la menopausia, cuando viene ya con problemas, cuando ha desarrollado cardiopatía isquémica. Y ya solamente para acabar, recordar que es una tarea para conseguir la igualdad para el cuidado de la salud y el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la mujer, para que sea igualitaria a la del hombre. Hay que integrar diferentes
estamentos, no solamente los profesionales sanitarios, sino también los estudiantes de medicina, los especialistas que se están formando, y hay que investigar sobre el tema. Hay muchos gaps todavía por descubrir y creo que es un tema que merece nuestro interés y que es algo de todos. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Antonia. A continuación, la doctora Raquel Campuzano, como sabéis que es presidenta de la Asociación de Riesgo y Rehabilitación Cardíaca, otra referente en ese campo y en lo relacionado con la enfermedad cardiovascular en la mujer y en concreto en la rehabilitación en la mujer. Entonces, ya estás con ello preparado. Nos hemos ido un poquito de tiempo en la presentación anterior. Vamos a tratar de ajustarnos ahora. Cuando quieras, Raquel. Muchísimas gracias, Mila. Aquí yo la veo, pero no sé si veis ahí la presentación. No. Aquí sí. ¿Podéis lanzarla, por favor? Porque aquí se ve, pero en la pantalla grande no. Bueno, tenemos 10 minutos para mejorar todo este panorama, ¿no? Así es que, fíjate que me habíais encargado del síndrome coronario a la prevención y realmente hay mucho que hacer antes de llegar al síndrome coronario. En cuanto a prevención, ¿cómo lo veis? ¿No? No se ve. Aquí sí que está. Vale, entonces ahora hacemos así y... Vale, ya está. Bueno, entonces, por resumir lo que han comentado mis compañeros, teníamos mucho que hacer antes del síndrome coronario agudo, ¿no? Teníamos la prevención primordial y la prevención primaria. Cifras tremendamente alarmantes, más de un 18% de mortalidad en la mujer, más de 9.000 mujeres españolas mueren que varones españoles, primera causa, y solo el 40% de las mujeres sabemos que nos puede estar ocurriendo un evento cardiovascular. Así es que tenemos toda una vida de prevención. De hecho, muchos habréis visto en redes este estudio porque se ha seguido a niños con factores de riesgo y se ha visto qué ocurre a 25 años después. Y fijaos que el colesterol total, los triglicéridos, el tabaquismo, el IMC y la tensión arterial son los principales 5 factores que van a predecir que ese niño dentro de 25 años, es decir, a lo mejor con 45, no creáis que mucho más, tenga un evento cardiovascular. Las mujeres, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, somos más sedentarias, sobre todo a partir de los 15 años. Hay que promover que las niñas no dejen de hacer ejercicio y además, y esto, bueno, pues quizás es un título un poco impactante y es una opinión personal, las mujeres jóvenes son ahora mismo el objetivo de la industria del tabaquismo. Fijaos, bueno, esto eran muy bonitos, pero los han cambiado los dibujos. A partir de los 15 años, el 6,2% de las mujeres están fumando, pero es que a los 18, el 20% frente al 16% de los varones. En prevención primaria nos han comentado la cantidad de factores de riesgo que tenemos que considerar emergentes. Ya sabéis que tener hipertensión en el embarazo supone un 7% mayor de riesgo de ser hipertensa y la menopausia ya no como un antecedente quirúrgico, sino como un verdadero antecedente de riesgo cardiovascular, con los factores de riesgo que claramente son más dañinos en la mujer. Así es que si ya llegamos al evento cardiovascular, ¿qué podemos hacer? Lo primero, ¿es igual el síndrome coronario en varones que en mujeres? Ni mucho menos. El diagnóstico en la mujer es muchísimo más tardío. Hemos dicho que solo el 40% de las mujeres conocemos los síntomas que podemos estar teniendo de un evento cardiovascular y tardamos 4 horas frente a los 90 minutos que tardan nuestros compañeros varones, 4 horas en consultar. El síntoma más típico de un infarto en la mujer, fuera milongas, es el dolor torácico. Que no nos engañen. El dolor torácico, el 75% de las mujeres con un síndrome coronario tienen dolor torácico. Y esto va a escocer. Esta es la probabilidad de supervivencia si tú eres una mujer con un infarto que va a las urgencias de Florida, dependiendo de que te atienda una cardióloga o un cardiólogo. Esto es en Florida. Esperemos que aquí no pase. Pero fijaos que hay clarísimas diferencias si es Estados Unidos y 20 años de evolución.
En el síndrome coronario agudo tenemos más comorbilidades, peor pronóstico, más complicaciones. Nos morimos más después de un síndrome coronario agudo. Así es que me diréis, bueno, pues seguro que la prevención secundaria que hacemos después de un síndrome coronario agudo es mejor en la mujer que en el hombre. Pues ya sabéis que no, por supuesto que no. De hecho, mirad, este es un estudio australiano muy reciente en el que 9.000 personas después de un síndrome coronario agudo en 43 hospitales en Australia se ve qué ocurre con la prevención secundaria a 6 meses y a 1 año. A 6 meses las mujeres ya tenemos aumento de MACES con respecto a los varones y a 1 año solo el 35% en Australia están acudiendo a rehabilitación cardíaca. En España no creáis que estamos muchísimo mejor, estamos en torno a un 40%. Y el 16% reciben menos medicación que los varones con respecto a guías. Y además, la peor prevención, ¿sabéis en quién se hace? En las mujeres que han tenido un síndrome coronario agudo más joven, justo en las que más años tenemos que prevenir. Esto es Eurospire y es también tremendamente reciente. Se acaba de publicar qué pasa con el control de factores de riesgo segregados por sexo. Bueno, pues como regla mnemotécnica, un 10% peor, que ya sabéis que Eurospire nos decía que teníamos que mejorar mucho. Bueno, pues todavía tenemos que mejorar un 10% más en las mujeres que en los hombres, tanto en actividad física, peso corporal, colesterol o glicadas. Y eso no es ni porque estemos peor informadas, porque en Eurospire además se analizaba una encuesta de autoconocimiento de los pacientes, ni por el autoconocimiento. O sea que lo que está ocurriendo probablemente es que no estamos dando las pautas para que esas mujeres que sí que conocen que son hipertensas, por ejemplo, o los tratamientos sean lo suficientemente eficaces para controlar mejor. Bueno, tenemos que llegar sin duda a la importancia de la rehabilitación como un manejo global. Y sabéis que la rehabilitación, aunque no tengáis una unidad física de rehabilitación cardíaca, empieza en el ingreso. Hay que aprovechar esos 2, 3, 4 días de ingreso para hacer la mejor prevención posible, no solo en antiagregación, también en todo lo demás. Intentar que todo el mundo vaya a rehabilitación cardíaca y después que la continuidad asistencial sea la mejor posible, que sabéis que está fracturada. Barreras para que no te remitan a rehabilitación cardíaca, ser mujer. Esto es de Estados Unidos de esta semana. En Estados Unidos solo el 20% de los pacientes van a rehabilitación cardíaca porque no está incluido en la mayoría de seguros médicos. Bueno, pues veis que la mujer, que está en rojo, menos referidas, menos incluidas en los programas y completan menos. Sin embargo, y esto es un estudio canadiense de 2015, de hace tiempo, nos dicen que aquellas que consiguen llegar a rehabilitación cardíaca reducen la mortalidad un 76% frente al 50% de los varones. Y este estudio, que también lo habréis visto, sueco, hace muy poco, es decir, Canadá, Suecia, 20.000 personas, igualmente las mujeres que se incluyen en rehabilitación cardíaca, y este es el primer estudio en el que se incluyen más mujeres que no en el grupo control, también mejoran. Y diréis, bueno, pues es que esto es Canadá, esto es Suecia. Bueno, pues yo os voy a decir lo que es Alcorcón, que es el hospital donde yo trabajo, un hospital de un barrio obrero de Madrid, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con las mujeres? Nosotros lo único que hicimos con las mujeres es derivar en equidad a todas. Me decía el otro día un compañero de la Clínica Mayo que ellos no pueden cerrar el informe de alta si no clican la remisión a rehabilitación cardíaca. Pues lo mismo hacemos. Hemos convencido tanto a todo el mundo que todo el mundo en equidad va a rehabilitación cardíaca. Y luego preguntamos a las mujeres cuándo pueden venir al programa de rehabilitación cardíaca. Y eso ha hecho que no perdamos ni a una sola de las mujeres en la inclusión del programa de rehabilitación y nos supuso un premio Buenas Prácticas. Hemos mirado a 5 años qué pasaba con esas mujeres. Bueno, pues ninguna ha dejado de hacer ejercicio. A 5 años, y independientemente de que sean cuidadoras de dependientes. No decaen ni por roles sociales ni decaen en el tiempo. Por ejemplo, con el colesterol hemos visto que la mejoría que conseguimos en rehabilitación cardíaca en el colesterol es mejor en las mujeres que en los varones. Estos son datos propios, a lo mejor no se corresponden con toda la realidad, pero tenemos 1.000 pacientes ya, o sea que no es desdeñable lo que se puede hacer en una unidad normal de rehabilitación cardíaca. Y esta es la morbimortalidad que acabamos de analizar, de 1.000 pacientes a 9 años de apertura de la unidad. Fijaos que esta mañana hablábamos de mortalidad de un 10% aproximadamente, ¿no? Después del síndrome coronario agudo. Tenemos una mortalidad global
de un 3,4%, pero es que en las mujeres todavía es menor. ¿Por qué? Porque somos las que más nos vamos a beneficiar de un tratamiento intensivo. Y ya sabéis que afortunadamente además ahora hay muchas formas de hacer rehabilitación. A las mujeres lo de la comunicación siempre se nos ha dado bien, así es que seguro que muchas de vuestras mujeres que no puedan acceder a un programa de rehabilitación presencial pueden hacerlo de forma telemática. Y estas serían mis conclusiones. Tenemos factores de riesgo cardiovasculares clásicos, pero como veis tenemos muchos propios que además empiezan prácticamente con la edad hormonal, el ovario poliquístico, por ejemplo. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo tenemos mucho peor pronóstico que los varones, así es que la prevención secundaria tendría que ser todavía incluso mejor que la que hacemos en varones y desde luego la rehabilitación cardíaca, como veis, en una unidad convencional demuestra mejorar muchísimo el control de los factores de riesgo y la supervivencia en las mujeres y hay nuevas formas de hacerla como esa aula de rehabilitación cardíaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel, que nos has llevado maravillosamente el síndrome coronario agudo a la rehabilitación y a la prevención. Te lo agradezco porque tuvimos que ajustarnos ahí un poquito. Entonces, esto habéis puesto un panorama así un poco oscuro, la verdad. Empezamos muy bien, tenemos las mejores cartas, y como decía Oscar Wilde, pero siempre perdemos la partida. ¿Qué pasa? O sea que, Pepe, que las guías todavía se pueden sacar como se elaboran de la misma vara de medir para todos. El género y el sexo no importa nada, o sea, da lo mismo el nivel de colesterol para no sé, para ti, para mí, para quien sea. Eso no tendría que analizarse. De hecho, hay fármacos que sabéis muy bien, bueno, por ejemplo, no se me ocurre ahora los antídotos B3A que se quitaron en el síndrome coronario agudo de primera línea porque aumentaban la mortalidad en las mujeres por hemorragia. O sea, que no es igual, que no se puede molestar en analizarlo de otra manera porque yo creo que la evidencia es clara, es rotunda y yo creo que esto se tiene que cambiar, no sé qué. Bueno, sí, como sabemos, a ver, las cifras de reclutamiento de mujeres en los estudios son bajísimas, ¿no? En el mejor de los casos, el último estudio publicado en 2019 sobre reclutamiento de mujeres con enfermedades cardiovasculares, pues pone el panorama lo mismo que el penúltimo estudio publicado en 2010. Estamos ahí, el reclutamiento de estudios concretos de enfermedad coronaria, pues sitúan pues eso, unas cifras que no llegan al 30%, ¿no? Por lo tanto, claro, al final no estamos haciendo una medicina personalizada, o si no quieres personalizada, que eso ya sería rizar mucho rizo, basada en el sexo, por lo menos, ¿no? Porque es obvio que biológicamente somos diferentes, pero es que no hay ningún estudio, no, hay algún estudio pequeño, pero es decir, no hay estudios farmacodinámicos, ¿no? Entre mujeres y hombres, y es evidente que los volúmenes de distribución, la grasa corporal, el papel de las hormonas sobre los receptores es radicalmente diferente y eso hace que seguramente, aunque no está demostrado en ensayos, que los fármacos actúen de manera diferente entre hombres y mujeres. Claro, tú comentabas, ¿no?, la complejidad incluso en la prevención en cuanto a los factores de riesgo, a lo mejor por eso y de alguna manera esto es una forma simple, ¿no? Pues lo que les vale a unos les debe valer a todos, pues eso yo creo que no es real, no es verdad y creo que eso al final se traslada en mayor riesgo o mayor mortalidad. Antonia, el grupo este de mujeres de menos de 55 años que tiene más mortalidad, ¿qué es lo que justifica eso? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué crees tú que condiciona esa evolución peor o ese peor pronóstico? Pues esto lo que se vio en estos estudios es que parece ser que las mujeres eran más diabéticas y tenían más obesidad y sobre todo había un porcentaje por debajo de los 45 años, que no de 55 sino de 45, que eran más fumadoras que los hombres. Y esto tenía mucha influencia en el pronóstico. Es curioso también porque creo que el grupo más joven a la hora de suprimir el tabaco es mucho más resistente. No sé también por qué o qué factores psicológicos o fisiológicos incluso puede condicionarlos, pero
Desde luego eso hay que abordarlo con mayor, no sé, intensidad, ¿no creéis? Sí, sobre todo, además, bueno, el tabaquismo empieza mucho, sobre todo en la adolescencia. Son roles sociales que se van adquiriendo y que después son difíciles de desterrar. Pero ha aumentado mucho el tabaquismo en las mujeres, sobre todo jóvenes. Claro. Raquel, y bueno, hemos visto como la rehabilitación, bueno, en España pues ya no estamos tan mal, ¿no? Creía que estábamos a un nivel peor, o sea, y los resultados que estáis teniendo son magníficos. Respecto a la rehabilitación, ¿crees que todavía hay mucho terreno para ganar? ¿Crees qué métodos o qué forma o qué fórmula crees que podríamos usar los que no estamos en Alcorcón y no te tenemos a ti aquí para conseguir que se animen y que, bueno, se beneficien de algo tan favorable y tan bueno, bonito, barato, diría yo, ¿no? Eso es. Hay que mandar a todo el mundo a rehabilitación, siempre que tengas una unidad y una posibilidad. Y si no, ofrecer el máximo de prevención que puedas, pues con un programa telemático, pero a todo el mundo. No a los hombres sí y a las mujeres no, porque es que remitimos un 30% menos a las mujeres, ¿no? Cuando remites a las mujeres van. Lo único que tienes es que flexibilizar cuándo pueden ir. O sea, tú no puedes imponer, por ejemplo, a una mujer joven que vaya en el horario de 9 a 10 cuando tiene que dejar a sus hijos en el colegio. Entonces, yo creo que con dos cuestiones muy sencillas, que es derivación activa y mínima flexibilidad para que puedan acudir, te aseguro que acuden todas. Y no te lo aseguro yo con nuestros 1000 pacientes, sino que hay estudios al respecto. Y no funcionan otras cuestiones como hacer programas solo para mujeres, por ejemplo. Eso se ha visto que claramente no mejora. Es mucho mejor tener a hombres y a mujeres en los programas y utilizar todas las herramientas como, bueno, pues en este caso habla de rehabilitación, los que no tengáis unidad todavía, ¿no? No sé si hay alguna pregunta así rápida de la audiencia, algún comentario. No. Entonces, como estamos un poco fuera de tiempo, Pepe, Antonia, Raquel, me gustaría que cerraseis con un mensaje o con lo que queráis, pero con una, digamos, algo que nos anime a cambiar, a modificar esto que ya sabemos que sucede, que reiteradas veces lo ponemos encima de la mesa, pero algo que nos lleve a cambiar, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso no tenemos que hacer caso a las guías clínicas. Es decir, no, ser mujer no es ni otros, como decía, ¿no? La guía al final nos dice ancianos y mujeres, no es otros, ni tampoco es una condición clínica. Aunque, bueno, las europeas hayan escrito un poquito más sobre el tema, ¿no? Han tenido a bien... No, es decir, es una característica, ¿no? Biológica, es decir, las mujeres enfermáis, pues porque vuestro sistema cardiovascular es diferente al nuestro, o el nuestro es diferente al vuestro, es decir, da lo mismo, y eso lo tenemos que tener en cuenta desde la juventud de nuestras pacientes. Antonia. Yo, bueno, además de lo que se ha dicho en esta mesa, insisto en la necesidad de integrar todos estos conocimientos en la Facultad de Medicina, sino en los textos, directamente en el temario, al menos como una asignatura optativa. Pero yo creo que esto se ya tiene que institucionalizar de una forma oficial, este contenido, estas diferencias, al menos respecto a la enfermedad cardiovascular. En la mujer es evidente que también existen otras especialidades en las que también existen diferencias, probablemente en todas, no lo desconozco, pero otras especialidades también están trabajando en este tema y creo que es el momento de romper una punta de lanza y empezar a mover este tema, porque creo que se debe de integrar ya desde el entrenamiento, desde el conocimiento de las facultades. Raquel. Bueno, pues luchar desde luego por tener rehabilitación cardíaca es 1A y desde luego no olvidar remitir a todo el mundo a rehabilitación cardíaca, sobre todo si son mujeres, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues solo me queda felicitar a los ponentes por la excelencia de sus presentaciones, por su trabajo, por su continua mejora en este terreno tan sensible.
Querría dar las gracias a la asociación otra vez y felicitaros por este congreso que está siendo verdaderamente interesantísimo. Agradecer a Organon su apoyo incondicional, sobre todo en un área tan sensible como es esta medicina o cardiovascular en nuestro caso, con perspectiva de género, y agradeceros que nos hayáis soportado aquí estoicamente todo este rato aquí con estos problemas técnicos, y os invito a quedaros ya a la siguiente charla de lípidos. Muchas gracias.